¿Hay algún texto de la Sagrada Escritura con el que podamos probar que María fue concebida inmaculada? El texto que nos hace pensar que la Virgen María fue concebida inmaculada es el famoso texto de la anunciación del ángel o del arcángel San Gabriel a la Santísima Virgen María cuando le anunció que iba a ser la madre de Jesús. El arcángel San Gabriel le saludó diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Jaire María, que jaritomene. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Si María es llena de gracia, significa que está llena de Dios. Y por si había alguna duda de que María estaba llena de Dios, le dijo: el Señor está contigo. ¿Quién es el Señor? El Señor, para un judío, es Dios. El Señor es nuestro Dios. Los judíos no utilizaban el nombre de Dios, decían el Señor. Entonces, decir el Señor está contigo significa Dios está contigo. Nos podemos preguntar, ¿desde cuándo María es llena de gracia? ¿Desde cuándo es llena de Dios? Y uno puede pensar, ¿en qué momento la Virgen María podía ser llena de gracia o llena de Dios? No encontramos ningún momento significativo a partir del cual podamos decir, sí, María empezó a ser llena de gracia y llena de Dios en este momento o en este otro. Entonces, lo más lógico es pensar que María es llena de gracia y llena de Dios desde el primer instante de su existencia, porque la Virgen María evidentemente no fue bautizada, por lo menos hasta que recibió el anuncio del ángel. Por lo tanto, la fe y la teología nos ha llevado a pensar que María fue concebida sin el pecado original, por estas palabras. Esta verdad ha quedado definida en la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX en el año 1854. Por tanto, esta verdad ha quedado recogida en este famoso documento del Papa y la Virgen María también corroboró esta verdad de la Iglesia apareciéndose en Lourdes ante Santa Bernadette Soubirous y le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Que soy era Inmaculada Concepción, del idioma que hablaban, o que hablan, mejor dicho, la gente de este lugar de Lourdes. Pues esto es lo que significa Inmaculada Concepción, y esta es el lugar o la prueba de que verdaderamente María es inmaculada. Lo encontramos en la Sagrada Escritura. ¿María fue siempre virgen? Sí, evidentemente. La Virgen María es virgen porque ella es la Madre de Dios. Luego, para ser Madre de Dios, no necesita ningún varón para tener un hijo, porque si María hubiese tenido un hijo de parte de un hombre, este hijo no hubiera sido hijo de Dios, sino que hubiera sido hijo de este hombre con el cual la Virgen María hubiese tenido pues su hijo. Por lo tanto, la Virgen necesariamente tenía que ser virgen para ser Madre de Dios, porque Dios es espíritu puro. Dios, Hijo, baja al seno de la Santísima Virgen María, allí se hace carne y después este Hijo nace, pero la Virgen María es virgen, por supuesto. ¿María fue virgen antes del parto, en el parto y también después del parto? Sí, esta verdad es difícil de comprender, pero ya dijo el ángel a María que para Dios no hay nada imposible. Y si es algo muy grande que el Hijo de Dios se hiciese carne en el seno de la Santísima Virgen María,
por la grandeza de este misterio de la encarnación, también debemos comprender que el nacimiento de Jesús fuera algo extraordinario. Por lo tanto, Jesús no nació de una manera natural, sino de una manera completamente sobrenatural, extraordinaria, no como nace todo el mundo. ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, por la tradición. La tradición de la Iglesia siempre ha dicho, siempre Virgen María. Es decir, siempre ha creído en la perpetua virginidad de María. Y además podemos comprender que la Virgen María es virgen incluso en el parto, porque en el libro del Génesis encontramos, capítulo 3, que Dios dice a la mujer que va a tener a los hijos con dolor, que va a parir con dolor. Pero esto es una consecuencia del pecado original. Como la Virgen María no tuvo el pecado original, por eso la Virgen María no tenía por qué tener los hijos como los tienen todas las personas, todas las mujeres del mundo, sino que María dio a luz de una forma extraordinaria. Y después la Virgen María continuó siendo virgen, pues evidentemente, si había concebido a Dios de forma virginal, si además había dado a luz a su Hijo Jesús conservando la virginidad, ¿por qué María iba a perder esta virginidad? Era evidente que era algo querido por Dios que María fuese virgen. Además, no nos consta en ningún lugar que Jesús tuviera hermanos o que María tuviera hijos, ni antes ni después. Por lo tanto, no tiene sentido pensar que María en algún momento de su vida no fue virgen. Esta verdad ha quedado dogmáticamente definida en los concilios II de Constantinopla y II de Letrán, y también en el concilio XVI de Toledo, que recoge la doctrina de San Ildefonso. Por lo tanto, es una verdad de fe la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María. ¿Y a qué hace referencia la Biblia cuando habla sobre los hermanos de Jesús? Sí, la Sagrada Escritura habla de los hermanos de Jesús en el sentido de que utiliza la palabra adelphoi en griego. Esta palabra se puede traducir por hermanos o bien por parientes o familiares. En este caso se trata evidentemente de los parientes o familiares de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque hay otros lugares de la Sagrada Escritura que utiliza la misma expresión, adelphoi, y sabemos claramente que no son hermanos, sino que son familiares. Por ejemplo, entre el caso de Abraham y Lot, que son tío y sobrino, les llama adelphoi, cuando se tradujo la Biblia al griego. Utiliza la misma palabra. No significa, por lo tanto, hermanos, sino que significa parientes, significa familiares, como así es. Estos familiares de Jesús son Santiago y Judas Tadeo, que los dos son hijos de Alfeo, y a su vez Alfeo es hermano de San José. Por lo tanto, estos dos apóstoles, Santiago y Judas Tadeo, son los parientes de Jesús, los que llama adelphoi en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, en Mateo concretamente.